El tema del día de hoy titula ¿Qué camino eliges? Amén. Para ello nos vamos a la palabra, al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, 12. Y vamos a leer la poderosa palabra del Eterno con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: hay camino, Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hay camino que al hombre le parece que está bien. Hay camino que al hombre le parece que es lo correcto lo que estamos haciendo, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué es lo que a nosotros o a lo que a ti te determina que tu camino te lleve al cielo o al infierno? Un camino con pecado te va a llevar a la muerte, al infierno, al Seol. Amén. Pero un camino sin pecado, un camino con Jesucristo, te va a llevar al cielo, a la vida eterna, a estar con tu Padre Yahweh todos la eternidad, a su nombre. Amén. Entonces, ¿qué camino eliges tú? ¿Qué camino elegimos nosotros? ¿Qué camino es el mejor camino que a nosotros nos conviene? Desde el principio de la creación, cuando no existía Biblia y el Eterno conversaba directamente con el hombre y el hombre escuchaba su voz, es por eso que tú tienes oído. Los oídos no tenemos para escuchar, ponernos audífonos, escuchar músicas seculares, no, los oídos, el Eterno nos creó los oídos para primero hablar con Él. Amén. Porque Adán, primero, ¿con quién hablaba? Con el Eterno. Antes de que existiera Eva, primero estaba Adán y él, y el Señor hablaba con Adán, a su nombre. Y el Señor le había dado instrucción a Adán, le había dicho: ¿sabes qué, Adán? Trabaja la tierra, cuídala, júzgala, pero ¿sabes qué? Tienes algo que no tienes que hacer. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Amén. Porque el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Y el Señor le había puesto esa advertencia a Adán. A pesar de eso, a pesar de la advertencia, a pesar del trato que el Señor había hecho con Adán, Adán, ¿qué hizo? Come del fruto. Amén. El Señor siempre ha puesto su palabra con el hombre. El Señor siempre ha advertido al hombre las cosas que tienen y que no tienen que hacer. Pero el hombre desobedece. Y esa desobediencia a la palabra de Dios se conoce como pecado. Amén. El pecado es la violación a las leyes que el Eterno ha estipulado. El pecado es desobediencia, el pecado es inmundicia, el pecado es desorden, el pecado es todo lo malo que usted vea en la Biblia. A su nombre. A su nombre. Entonces, el hombre intentó tapar el pecado con hojas de higo y cosió las hojas de higo, y dice la palabra que se hizo delantales, pero no eran suficientes. Se presentan delante de Dios con sus delantales, con sus hojas, y el Señor le dice: ¿qué están haciendo? ¿Por qué ustedes están vestidos así? ¿Por qué se esconden? Porque el pecado, ¿qué hace? Avergüenza. Amén. El pecado, ¿qué hace? Separa, te aleja de Dios. Entonces, lo que al hombre más le conviene es no pecar. Amén. ¿Qué te conviene a ti? No pecar.
Incluso dice la palabra que nosotros tenemos que abominar el pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Nosotros, incluso dice la palabra que nosotros tenemos... ¿A cuánto les gusta bañarse en una ducha con agua fría o caliente? ¿Y el agua que tú usas es agua limpia o agua sucia? Limpia, limpiecita, cristalina. ¿Amén? ¿O no? ¿O a cuánto les gusta bañarse como se bañan los cerdos? En el lodo. Eso no, entonces ¿para qué me voy a bañar? Más bien me voy a ensuciar. El pecado, ¿qué hace el hombre? Ensucia. ¿Amén? ¿Qué hace el hombre? El pecado ensucia, aleja, separa de Dios. Porque el Eterno es santo, santo, santo. Alábale al Rey, hermano. Y entonces el hombre peca y se pone el delantal de hojas de higo, y el Señor le dice, no, así no. Y el Señor les da un abrigo de pieles. Amén. Unos vestidos de pieles, dando así el sacrificio por el pecado. Entonces de ahí empieza el sacrificio de animales por el pecado. Entonces tú pecabas, y para que tu pecado sea perdonado, ¿qué tenías que hacer? Sacrificar animales a su nombre. Amado hermano, y comenzó así, ya comenzaron los tiempos del holocausto, los holocaustos y las ofrendas del pecado, y de pronto tú cometías pecados y comenzabas a ofrecer sacrificios al Eterno. Pero no fue suficiente. El hombre seguía pecando, y al Señor no le gustaba que el hombre, que su creación más hermosa, peque. Y al final vio que el mundo todo pensaba en pecado. ¿Recuerdan lo que nosotros antes pensábamos? ¿En qué pensabas? ¿En hacer cosas buenas o en cosas malas? Y el hombre en ese tiempo solo comenzaba en pecado, y el Señor dice, no, mi creación no puede seguir así. Y entonces vio un hombre íntegro, un hombre en toda la tierra. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Noé. Amén. Y en ese momento se produce el diluvio, eliminando el pecado. Y después el Señor hace un pacto con la familia de Noé. Noé, al terminar el diluvio, al ser salvo él y su familia en el arca, presenta un holocausto al Eterno, y el Señor hace un pacto con él. Es por eso que nosotros vemos el arco iris. Amén. No fue la ley de Newton, o que Isaac Newton lo creó, el prisma triangular, y descompuso a los 7 colores. No, es una ley que el Eterno puso aquí en la tierra para que no más haya diluvio, pero haciendo y recordando que el pecado no trae cosas buenas a la humanidad ni a la tierra. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Pero el hombre, ¿qué hizo? Pecó nuevamente. Y comenzaron a decir, nosotros, como ahora nos está yendo bien, queremos hacer las cosas bien, pensamos que el camino es correcto, entonces la única forma es la unidad. Y en ese tiempo todos hablaban el mismo idioma. Amén. ¿Qué idioma hablaban? No lo sé, probablemente un idioma semita. No el hebreo, no, el hebreo viene después todavía. Amén. Perdón, pastor, Abraham recién viene a hablar el hebreo. A su nombre. ¿Qué idioma habrá hablado Adán? No lo sabemos, pero hebreo no fue. Amén. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Y entonces, nuevamente comienza una nueva historia. Y el hombre se levanta un hombre malvado que se llamaba Nimrod, y dice, vamos a hacer la torre de Babel y vamos a llegar hasta el cielo, rebelándose contra su creador. Y el Señor dijo, ¿qué cosa estoy viendo aquí? Veo que la gente está pecando, quieren ahora ser como nosotros. No, de ninguna manera, vamos a confundirlos.
Y en ese momento el Señor hace que la torre de Babel caiga y de pronto, cuando todo se cae, todo se derrumba, todos salen hablando de diferentes idiomas. A su nombre. Y de pronto comienzan las personas a irse los que hablaban español para aquí, los que hablaban hebreo por aquí, los que hablaban así diferentes idiomas y comienzan a separarse. Y la gente en sus idiomas, ¿qué seguían? Pecando, hermano. Ahí es donde se producen esas cosas. A su nombre. Y nuevamente el Señor dice, ahora, ¿qué voy a hacer? El Señor, el propósito del Eterno siempre ha sido salvar a la humanidad. Y encuentra que todos hacían lo malo hasta que encuentra uno. ¿Cómo se llamó ese hombre? Abraham. Amén. Y encuentra a Abraham, hermano. ¿Y qué hace con Abraham? Un pacto. Y le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Yo te voy a hacer famoso, te voy a bendecir, Abraham. Pero tienes que guardar mi pacto. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y el pacto consiste en no desobedecer al Señor fuera de pecado. Abraham, no, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque tu tierra y tu parentela están llenos de pecado, Abraham. Tú vives en un lugar donde todos pecan, tu papá es un idólatra. Dice el Targum, el Midrash babilónico, o sea, los libros que tienen los judíos, que el papá de Abraham se dedicaba, ¿sabes cuál era el oficio del papá de Abraham y probablemente de Abraham? Él no vendía frutas, hermano. ¿Sabes él qué hacía? Sus papás fabricaban dioses, ídolos. Y el Señor había puesto en el corazón algo de Abraham. Y un día antes de irse, Abraham, ¿sabe lo que hace a su tienda de su papá? Había botado y había roto todos los ídolos de su papá y se fue. Porque sabía que al Eterno no le agradaba. A su nombre. A su nombre, al Señor no le agrada el pecado. Y Abraham deja el pecado, amado hermano, y Abraham, la vida de Abraham, ¿cómo se convierte o en qué se convierte? En una vida exitosa, hermano. Porque el pecado trae al ser humano retraso, pobreza. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que el pecado. Amén. Y Abraham decide hacer pacto con el Señor y le dice, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a ser obediente. Un día el Señor prueba la fe de Abraham y le dice a Abraham, ¿de verdad tú me sirves? ¿De verdad tú eres mi siervo? ¿Recuerdas que tu mujer era estéril y yo te di un hijo, a ese hijo que amas? A ver, sacrifícamelo, le dice. Tanto era la obediencia de Abraham, que Abraham trae a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo. Amén. Esa clase de obediencia es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. La desobediencia, ¿qué es? Pecado. Amén. Y el Señor te manda a hacer algo y tú desobedeces, ¿qué estás cometiendo? No, simplemente una simple desobediencia. Simplemente no le hice caso al Señor. No es como sucede entre nosotros. Tu mamá te mandó a comprar un champú, tú tan solo no le hiciste comprar, no le hiciste caso al comprar. Para Dios, desobediencia se llama. ¿Cómo se llama la desobediencia ante Dios? Pecado. Amén. Todo acto de desobediencia ante Dios, ante las leyes de Dios, ante los preceptos, los estatutos de Dios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pecado. Amén. ¿Cuántos aman al pecado? Al pecado no se le ama, hermano. Al pecado, ¿qué se le hace? Se le aborrece, se le tiene asco. Ay. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano.
Y el Señor hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, y tú que eras estéril, las consecuencias de tus bendiciones, de tu obediencia, eso es favor ante mis ojos, decía el Señor a Abraham. Y yo tu descendencia te voy a multiplicar, Abraham. Va a ser, mira, ¿ves la arena en el desierto? Sí, Señor, sí, así será tu descendencia. Mira al cielo, le dice. Abraham mira al cielo. No es como un cielo gris de Lima donde no vemos estrellas. En ese tiempo no habían carros que metían emisiones de dióxido de carbono. No, todo era así, algo así como cuando nos vamos a la sierra y vemos el cielo. ¿Cómo es el cielo? Despejado. ¿Y cuentas las estrellas? ¿Puedes ver las estrellas? ¿Las puedes contar? No puedes contarlas. Y le dice el Señor a Abraham: Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No, Señor, así será tu descendencia, incontables. A su nombre, a su nombre. Alábala. Pero no peques, Abraham, le dijo. Sé obediente, Abraham, y yo te haré famoso, Abraham, le dijo. Amado hermano, cuando tú no tienes el pecado, tú tienes libre línea directa con el Eterno. Amén. ¿Han visto llamadas spam en el celular? No, ahora hay detector de llamadas, ¿no? Y de pronto el celular te avisa: llamadas spam. ¿Contesta las llamadas spam? No, lo cuelgas, ¿no? Pero cuando es la llamada de tu esposo, ¿la contestas? Tampoco, ya la llamada de tu hijo, amén, del ser que tú más amas, y te está llamando, ¿y qué haces? ¿Le contestas o le cuelgas? Le contestas, ¿no? Le contestas. Así es cuando nosotros estamos sin pecado, llamamos al Señor. El Señor: mira, ¿quién me está llamando? Mi hijo. Desliza: sí, hijito, papá, necesito que me ayudes. Y en ese momento tu papá, ¿qué hace? Te ayuda, te concede. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. Pero cuando hay pecado, hermano, ¿quién está llamando? Spam, dice, ¿no? Y por eso tú muchas veces has escuchado que personas de tanto pecado, en algún momento, esos que se convirtieron ateos o agnósticos, dijeron en algún momento: yo he orado, pero el Señor nunca me ha respondido, dicen. Es que ¿cómo te va a responder en pecado? Él no te va a responder. Y todo lo que ves: pastor, pero yo he visto que ahí en la Virgencita de mi pueblo, yo le hice 50 cajas de cerveza, pasé la fiesta. Y todo eso es pura mentira. Detrás de esa virgen, detrás de esa cruz, detrás de esa imagen, estaba el mismo Satanás. A su nombre, a su nombre. Alaba al Rey que vive, hermano. Y el Señor le había dado estatutos, preceptos, leyes al pueblo de Dios a través de Abraham. Y luego tenía que firmar el Señor, hacer un pacto ahora con la descendencia de Abraham. El Señor bendijo a Abraham. Abraham muere. ¿Quién quedó? Su hijo Isaac. Isaac también hace un pacto con Dios. Después de Isaac, tiene 2 hijos. Amén. Un obediente y un desobediente. El Señor hizo pacto con él, obediente. ¿Cómo se llamó ese hombre? Jacob. Y a través de Jacob comenzó la descendencia de Israel. Pasaron muchas cosas y el pueblo de Israel llegó a Egipto. Y en Egipto sufrió. Se levantó un hombre llamado Moisés y los liberó. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y en el monte Sinaí, a Moisés, ya es que estaba ya empezando, así como nosotros vemos inventos, y donde las leyes de Dios ya no se transmitían oralmente, sino tenían que ser escritas. El Señor
hace un pacto con Moisés y le da su palabra. Los 5 primeros libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Hace un pacto el Señor con el pueblo de Israel diciendo: cumplan mi pacto, obedezcan mis leyes. Yo les he dado esa palabra a Moisés, les he dado los mandamientos, cúmplanlos y vivirán felices. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció, y el pueblo pecó. Teniendo ahora Biblia, hermano, teniendo Biblia, ¿qué hizo? Pecó. Y la causa del pecado ya no son bendiciones, sino son maldiciones. A causa de la desobediencia, a causa de la primera generación de Moisés, ninguno de ellos entró a la tierra que el Señor les había prometido. Amén. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dado promesas? ¿Quieres que el Señor cumpla esas promesas? ¿Quieres que el Señor cumpla esas promesas? No peques. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Pastor, ¿por qué nos hablas del pecado a nosotros si nosotros conocemos la palabra? Hermano, Adán conocía la palabra no escrita, sino de la misma boca del Eterno. Las mismas palabras escuchó Adán. ¿Y qué hizo Adán? Pecó. El pueblo de Israel vio, hermano, cómo el Señor le entregó las tablas a Moisés en el monte Sinaí. De pronto los ángeles tocaron las trompetas, relámpagos, truenos, destellaron ahí en el monte. El Señor les había dicho, incluso habían escuchado la voz de Dios diciendo: no se acerquen al monte. ¿Y qué hizo el pueblo? Pecó. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Es por eso hay caminos que al hombre les parecen buenos. Amén. Tú me gustas, yo te gusto, los dos nos gustamos, podemos ser felices. Amén. ¿Y qué hacemos? Vamos a vivir y a tener hijitos. Qué bonito, ¿no? Tú trabajas, tú eres chamba, dicen los peruanos. Yo soy chamba, los dos chambitas, y vamos a tener nuestros hijos chambitas chiquitos. Nos va a ir bien, vamos a prosperar, vamos a crecer. Qué bonito, ¿no? Eso se llama, si tú no te casas, se llama pecado. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Se llama pecado. Y después nos quejamos: pastor, ¿por qué mis hijos han salido enfermitos? ¿Por qué mis hijos han salido con problemas? ¿Por qué? De la raíz de frente. ¿Y cómo te casaste? ¿Te casaste? Perdón, ¿qué es casarse? ¿No? Como dice una hermana, ¿no? Yo especifico, ¿qué es casarse, hermano? ¿Qué es fornicación? Es que nos hemos interesado de muchas cosas y no hemos tratado de aprender lo más importante, que son las leyes que van a dirigir nuestras vidas. ¿Quieres una vida de éxito? ¿Quieres una vida de bendición? Con el Eterno, con su palabra, vas a ser bendecido y prosperado. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén.
Cuando el Señor habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La simiente de ella te herirá en la cabeza, pero tú solamente el calcañar. Amén. Aduciendo así el Eterno, diciendo que tú tan solo vas a poder tocar su debilidad. Amén. Es por eso que el diablo, cuando nos ataca, cuando tenemos debilidades. Dime, ¿cuál es tu debilidad? ¿Tienes debilidades? Ahí está el diablo. Santo. ¿Así, pastor? Sí. Ahí está el diablo. En mis debilidades, no. O sea, precisamente para hacerte caer en las debilidades que tú tienes. José, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Elías también. Amén. Pero estamos hablando de José. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. José era un jovencito, muy apuesto, hermano. Y como siempre, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de los jóvenes? Acuérdate, hace 10 añitos ya atrás, ya 20 añitos. ¿Cuál era tu debilidad de joven? ¿Qué buscan los jóvenes? 20 años, 22 años, ¿qué buscan? Ay, pastor, me duele el corazón, ¿será que me estoy enamorando? Dicen. Amén. Y la testosterona de los varones es más rápido que en las mujeres. Y los varones quieren quieren su pareja. Amén. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Y de pronto José, un joven, él trabajaba de mayordomo de un hombre que se llamaba Potifar, uno de los principales en Egipto. Y como usted sabe, hermano, ese Potifar era una persona muy importante. ¿Te imaginas cómo sería su esposa? ¿Te imaginas? ¿Se imaginan o no? Una persona muy importante, gente adinerada, con mucho poder. ¿Te imaginas cómo sería su esposa? Gimnasio, ¿no? Mientras Potifar trabajaba, la mujer ahí en el gimnasio. Y de pronto pasando, la mujer se da cuenta que había un jovencito, José. Siempre los hijos de Dios somos hermosos. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Así es. ¿Recuerdan? Abraham, después de hablar con el Señor, dice, el rostro. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés? El rostro se le aclaró, parece que tenía una luz que brillaba. Amén. Y el rostro, es por eso la Biblia habla acerca de David. David, ¿cómo era? Hermoso, un hombre apuesto. Lo único defecto que era chatito. Pero después era gringuito, era ojos verdes, todo. Porque los hijos de Dios somos hermosos. Ay, pastor, mi esposa dice todo lo contrario. No le creas. Ya está mintiendo. A su nombre. A su nombre. Alaba al Rey. Es que es el valor que nosotros tenemos que tener. Tú eres una bendición para tu esposa. Dile a tu esposa que está a tu lado, yo soy una bendición para ti. Ay, no te creo, eso es porque acá estás en la iglesia. No, es que así es. Los hombres temerosos de Dios son los hombres más codiciados. Y por eso usted tiene que estar cuidándose, hermano. Y usted tienes que cuidar a tu esposo. Y usted, esposo, tienes que cuidar a tu esposa.
A su nombre. ¿Qué será, pastor? Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. No tan solo nosotros tenemos belleza física, nosotros llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y eso se hace notar a la gente. Cuando tú predicas, cuando tú hablas, es el Espíritu Santo quien habla a través de ti. Y muchas personas no entienden, ay, qué bonito habla, me enamoré de él. No, mentira, él es casado. A su nombre. Y entonces José era un jovencito, ¿apuesto o no apuesto? Hermoso José, y joven todavía. Y la mujer ya lo estaba mirando a mi José. Y un día le dice, José, te propongo algo. Potifar nunca se va a enterar. Potifar se va a su trabajo, ni cuenta se va a dar. Mira, la casa nos deja para los dos nomás, José. Porque así es el pecado, amén. ¿Cómo es el pecado? Así de asqueroso. A su nombre. Alaba al Rey. Una debilidad. ¿Tú crees por su mente de José no ha pasado? Porque esta mente es así. Y el diablo, ¿cómo lo hago pecar a José? ¿Cómo lo hago pecar? A ver a la abuelita, ¿qué va a pecar con la abuelita? Apártate de mí, Satanás, diría José. No, a José con abuelitas, no. Tenía que ser la mujer de Potifar. Y entonces la mujer de Potifar le dice, José, vamos a hacerlo, José. Nadie se va a enterar. Mira, no hay nadie en la casa, todos los mandé a comprar. Nadie, los dos solitos en la casa, nadie se va a enterar, José. ¿Qué hizo José? Huyó. Amén. Huyó de la tentación. Huyó de la debilidad. Tú tienes que huir de la debilidad. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey que vive. Las leyes del Eterno estaban en el corazón de José. Y él dijo, ¿cómo yo le voy a fallar a mi padre? Y además, ¿cómo yo voy a fallar a mi patrón? Que me ha dado su casa, que yo administre. Yo soy aquel que más mando. ¿Y voy a ser desleal? ¿Voy a traicionar la confianza? Nunca lo haré eso. Porque los hijos de Dios somos así. Pero el diablo es mentiroso, hermano. El diablo te dice, nadie se va a enterar, José. A su nombre. Alaba al Rey. José no pecó. Y luego conocemos la historia de la palabra, que todo lo que pasó, y tú muchas veces, el diablo va a intentar cosas contra ti para que tú peques, y aun cuando tú salgas del pecado o huyas de la tentación, tú te conviertes en un enemigo acérrimo del diablo. Porque el propósito del diablo es destruirte. El propósito del diablo es arruinarte. El propósito del diablo es destruir todos los planes que Dios tiene para ti. Y el diablo va a poder hacer cualquier cosa, pero no va a poder destruirte. A su nombre. A su nombre. Solamente te hiere el talón. Alábala al Rey. Y si tú, hermano, eres fuerte en contra del pecado, el Señor te va a promover. Y José, por no pecar, repite conmigo, José por no pecar, vamos todos juntos, José por no pecar, llegó a ser el más importante en Egipto. Amén. Porque el Señor promueve y bendice a los que no pecan. A su nombre. Alábala al Eterno, hermano. Y pasaba el tiempo, y el Señor comienza a bendecir. En el tiempo de los jueces, el Señor levantaba a hombres que no pecaban, hombres temerosos de Dios, y el pueblo de Israel siempre se apartaba.
Hasta que el Señor, en el tiempo de los reyes, unge a un rey, a Saúl. Saúl no hace bien el trabajo. Levanta a David. David sí hace un buen trabajo. Pero David, ¿qué hizo? Pecó. Amén. Amado hermano, al pecado no podemos darle ni un centímetro. ¿Por qué pecó David, pastor? ¿Cuál fue el pecado de David? Adulterio. Es que nosotros nos vamos de frente a ese pecado. Pero ya comete errores David al tener varias esposas. Amén. Amén. Cuando el Señor forma a Adán del barro, y cuando Adán le da a su compañera, ¿cuántas le dio? ¿Cuántas Evas? ¿No? Hay que ser lógicos, ¿no? Ya desde ahí comienza todo. El plan del Eterno es que el hombre solamente tenga una esposa. Amén. Una Eva. No, el Señor no le dice, ¿sabes qué? Adán, mira, tú y te he creado 7 para que te diviertas. ¿Eso hizo el Señor? No. ¿Cuántas? Una. A su nombre. Alábala al Rey. Hay doctrinas de hombres como los musulmanes. Dicen que cuando el hombre, los musulmanes, ellos que creen en Alá, dicen que cuando el hombre pelea en favor de su religión o en favor de Alá y muere en ese acto de batalla o de guerra, cuando vayan al cielo, dice, Alá les va a dar muchas vírgenes, dice, para este hombre. Y los hombres por eso no tienen miedo a morir. Por eso en las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Así fue. El piloto fue un musulmán y decidió estrellarse. Ya me muero aquí en la tierra, pero me voy al cielo y Alá en el cielo mi alma va a gozar con muchas vírgenes. Qué mentalidad. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y eso fue el pecado de David. Desde el momento que David comenzó a tener varias esposas y también concubinas, ahí David comenzó a alejarse de los planes del Eterno. Y hasta que al final el pecado se consumó con Betsabé, y no solamente con Betsabé, sino también asesinó y se equivocó. Pero a pesar de eso tenía algo bueno David. ¿Sabes cuál era lo bueno que tenía David? ¿Cuál era? Su corazón. Amén. Su corazón. Que cuando David se equivocaba y el Señor mandaba un profeta y le decía a David, estás equivocado, te estás equivocando, ¿sabes qué hacía David? Se humillaba. A su nombre. A su nombre se humillaba. Alaba al Rey. Si tú has pecado y hoy el Señor te habla y te dice ya no peques más, ¿qué tienes que hacer? Humillarte, pedirle perdón, misericordia al Señor. Y eso era lo que hacía David. Mientras el Señor le hablaba a David, le decía a David, te estás equivocando. ¿Sabes qué decía David? Señor, perdóname, ten piedad de mí, Señor. Y en todas las equivocaciones que cometió David en su reino, porque no hay ningún hombre sin pecado, todos pecaron excepto Yahshua. Amén. Cada vez que David cometía un error y pecaba, se humillaba delante de Dios. Era por eso un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Saúl también pecaba, ¿o no? Pero cuando iban a decirle a Saúl, Saúl, has pecado, ¿sabes qué hacía Saúl? Como si no hubiera escuchado nada. Sí, ¿qué dijo? ¿Has pecado? Ya. Ya, decía. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Ya, decía Saúl. Ya, algo más, no hay otra cosa más nueva, decía Saúl.
a diferencia de David. David termina su reino y le hereda el reino a su hijo Salomón. Y Salomón hace cosas tremendas. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 700. ¿Y concubinas? 300. 700 más 300, 1000. Amén. 1000, hermano. Algunos se ríen, ¿no? Ay, ¿quién como Salomón? No. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron ese amor a las mujeres de Salomón? Hicieron torcer el corazón. Amén. ¿Por qué? ¿A dónde lo atacaron a Salomón? En su debilidad. A su nombre. A su nombre. Alábale al Santo. Y Salomón, hermano, ¿qué más puede querer un hombre en estos tiempos? Dice, ¿no? Salud, dinero y amor. Y Salomón decía, yo soy multimillonario, el hombre más rico de todo el mundo, tengo todas las mujeres que quiero. Y esas mujeres hicieron torcer el corazón. Y un día, hermano, Salomón había escuchado la voz de Dios, lo había visto el Señor, hermano, se lo presentó en Gabaón, diciéndole el Eterno a Salomón, Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, yo tan solo quiero inteligencia para gobernar tu pueblo. Y el Señor le dice claramente, así le dice Salomón, bien has pedido, Salomón, pero no te daré inteligencia, te daré sabiduría y te haré el hombre más rico de todo el mundo. A su nombre, a su nombre. Pero Salomón se olvida, hermano. ¿Qué hizo Salomón? Se olvidó, porque el pecado, ¿qué hace? Te quita la memoria. ¿Y dónde estaba la cabeza Salomón? Es por eso no le pongan a sus hijos Salomón. Ni Salomón, ni Sansón, ni Dalilas, cuidado. No, pero dice en la Biblia, entonces tú tienes que escudriñar qué nombre le voy a poner a mi hijo. No porque diga en la Biblia es que es un hombre santo. Amén. Y Salomón torció su corazón y de pronto, ¿qué hizo? Altares a los dioses de estas mujeres. Qué loco, ¿no? ¿Y dónde se fue la sabiduría? ¿Te das cuenta? Que esa sabiduría, el don que te da el Señor, el pecado te lo quita. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Sí, Salomón, quien escribió y dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Él perdió la sabiduría. ¿Cuándo? Dejó al Eterno y comenzó a adorar a otros dioses. Es por eso muchas personas que están en pecado, han pecado, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? No me di cuenta, dicen. ¿Por qué? Porque el pecado enceguece, entorpece. Amén. Una persona que peca es una persona sabia, torpe. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Miren, les estoy contando historia de Israel para que usted tenga más otro panorama al leer la palabra. Y eso pasa, y en consecuencia de eso, ¿qué pasó, pastor, con la descendencia de Salomón? Su hijo Roboam toma el trono, ¿y qué hace? Un imperio, hermano, tenía Salomón. ¿Qué hace el imperio? Se parte, ¿no? Se divide. Al sur y al norte. Y de ahí comienza el declive del pueblo de Israel. Siempre los israelitas siempre se iban a dioses ajenos y cada vez que pasaba eso, el pueblo sufría hambre, sufría saqueos, se levantaban los reyes y destrozaban a los israelitas. En el tiempo de Malaquías, el pueblo seguía así dando pena, hermano. Pero recuerda que el propósito del Eterno siempre ha sido salvar. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y para eso, ¿quién vino?
Yahshua. ¿Para qué? Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Para eso vino Yahshua, como cordero. Y por él es que nosotros tenemos la salvación. Por Yahshua somos libres. A su nombre. A su nombre. Por Jesús somos libres. Alaban al Rey. Por él somos libres. Ya no somos esclavos del pecado. Es por eso cuando la gente quería cumplir las leyes de Moisés y querían apedrear a la mujer adúltera, ¿qué hizo Yahshua? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzaba a salvar, ¿a quiénes? A su pueblo de sus pecados. Y la salvó. Y le dijo a la mujer, hija, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Señor, no hay nadie. Anda y no peques más. Amén. Porque el pecado esclaviza. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su camino es camino de muerte. A su nombre. Alábale al Rey que vive. Después del ayuno, ¿uno qué tiene? Hambre. Amén. Después del ayuno, ¿uno qué tiene? Que nadie me diga, después del ayuno no tengo hambre. Mentiro. Mentiroso. Después del ayuno uno tiene hambre. ¿Por qué? Porque dejaste de desayunar, dejaste de almorzar. Ahora tienes hambre. Si un ayuno te da hambre, Yahshua estaba ayunando 40 días. ¿Y qué tenía, dice la palabra? Hambre. ¿Tenía una debilidad? ¿Cuál era la debilidad? Hambre. ¿Y quién se presenta en la debilidad? Satanás. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y para mí no, le dice. Yo no quiero. Tú tienes hambre, cómela, dice. Yo te traigo la mermelada, le dijo. Yo te traigo miel y vas a comer pan con miel. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Pero Yahshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, el diablo quiere que tú peques, que tú rompas el pacto, que tú transgredas las leyes de Dios. Y para que tú no las rompas, ¿qué tienes que saber? Obedecer. Tienes que saber las leyes de Dios. Amén. Por eso el Señor le dijo a Josué 1:7, le dijo, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te salga bien. Amén. Entonces, tú, si no quieres pecar, tienes que conocer la palabra. Aliméntate de la palabra. A su nombre. Aliméntate de la palabra. Alábala al Rey. Incluso dice la palabra que incluso nosotros debemos saber más palabra que el diablo, porque el diablo sabe la palabra. Amén. El diablo sabe la palabra, pero tú tienes que saber más que el diablo. La correcta interpretación. Y cuando el diablo vino a tentarlo a Yahshua con la palabra, Yahshua también le respondía con la palabra.
y con la palabra lo venció. Entonces, algunos dicen muchas cosas, pero tú que tienes el Espíritu Santo, tienes la correcta interpretación de la palabra. Es por eso, estudia la palabra, llénate de la palabra, empápate de la palabra y vivirás. A su nombre, pónganse de pie, pueblo del Señor. Lo que todo cristiano tiene que entender siempre es que tenemos que alejarnos del pecado, de cualquier pecado, de todo acto que sea desobediencia ante los ojos de Dios. Aléjate, aléjate. Todo aquello que te aparta de Dios, aléjate. El pecado esclaviza, amado hermano, pero el Señor quiere hacerte hoy libre. Deja el pecado. Como dice la palabra, si robabas, en Pedro dice, si robabas, deja de robar. Es muy triste, amado hermano, cuando nosotros pecamos y no sabemos. Todo lo que tú hagas en tu trabajo, algo que no sea bueno y agradable ante los ojos de Dios, no lo hagas. Un varón tenía un taxi, hermano. Y este varón todos los días iba a trabajar a las 4 de la mañana. Yo era testigo, yo miraba. 4 de la mañana. Tenía a su esposa o su pareja y 3 hijitos. De los 3, uno estaba malito su pierna, él llevaba terapia. No sé qué hizo. Se asoció de repente con delincuentes, al punto que cayó preso, le encerraron a él y a su carro. Su pareja o su esposa, porque no estaban casados, se queda con los 3 hijos, ahora sin poder trabajar, sin sustento. Madre ahora soltera con 3 hijos y de los 3, un hijito malito. La mujer llora y llora y llora. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Por el pecado, el hurto. Pero ¿cómo cae al hurto, pastor? El desconocimiento de la palabra. Empezaron enamorándose sin tener leyes en el corazón de casarse. Y por ahí empieza todo. De pronto los amigos le dijeron, puedes robar, y ya él comenzó a hacerlo. Ahora sufre su familia. No saben, ahora le van a pasar a sentencia, no saben cuántos años estará allí. Sufren, hermano. El pecado trae sufrimiento. Es por eso, todo acto de desobediencia ante los ojos de Dios es pecado. No lo hagas ya. Si tú quieres arrepentirte de tus pecados, quieres volverte al Señor y decirle, Señor, ya no quiero pecar, pasa adelante. Y el Señor quiere hacer un pacto contigo nuevamente. No le seas obediente al pecado. Dile, Señor, perdóname, por favor. Ya no quiero pecar, Señor. Ya no quiero pecar, papá. Isaías 59:2 dice, pero sus iniquidades
hicieron enemistad entre vosotros y vuestro Dios, y apartó sus ojos y sus oídos para no oír. Pero si hoy le dices: Señor, perdóname, Padre. Si hoy te vuelves al Señor y le dices: Señor, perdóname. Yo no quiero ser desobediente, Señor. Yo no quiero pecar contra ti, papá. Dice su palabra: pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí donde te encuentras, dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Si esas bendiciones que el Señor te dio y te hicieron apartarte de Él, dile: Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Ya no quiero pecar, ya no quiero pecar contra ti. Ya no quiero hacerlo, Señor. Quiero ser libre. Hoy eres libre, mujer, varón. El Señor te perdona, escuchó tu oración. Te perdona, te levantas, te restaura. Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Dile: Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Yo te prometo que no voy a pecar, Padre. Y dice la palabra: si pecamos, tenemos un abogado, hermano. El Señor te hace libre del pecado. Se rompe la cadena, la atadura, el yugo. Porque el pecado trae yugo de esclavitud, de maldición. Pero cuando tú dejas de pecar y te vuelves al Señor, el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y esa unción del Santo hace pudrir esos yugos. Hoy se pudren esos yugos. Se rompen las cadenas. Eres libre. Eres libre. Eres libre de todo pecado. El Señor te perdona, varón, mujer. Eres libre. Eres libre. Pastor, el Señor no me perdona. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él te abraza. Él te abraza. Él te abraza, mujer. Él te abraza, varón. Él está contigo. Él está contigo. Te dice: te levanto. Levanta tus manos, dile: gracias. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por sanarme, por restaurarme. Gracias. Levanta tu voz, dile: Padre, gracias. Vamos, hermano, levanta tu voz, dile: Padre, gracias. Gracias. Dile: gracias. Gracias porque me has salvado, me has perdonado, me has libertado. Gracias porque me has hecho libre del pecado, Señor. En el nombre de tu Hijo Yahshua, gracias. Gracias. A su nombre. Alábala al Rey. Abraza a tu hermano, a uno, a dos, a tres. Y que la gracia del Señor y el amor esté con ustedes por el Señor.